que dice, Dios está aquí. Después de esta alabanza, pasaremos a la palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios está aquí, tan cierto que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto cuando le puedes sentir a tu lado de mis instantes, le puedes llevar muy dentro de tu corazón, que estás aquí en esta problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Tanto, mi corazón te adora, mi corazón está en santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te bendecir, santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Aleluya. Amén. Pues así damos paso a la palabra. Amén. Amén. Bendito Dios, amén. Dios bendiga a mi hermana Ofelia. Amén. Gloria a Dios. Dios Que bendiga. Dios la bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Pásame la cámara. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde. Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Lo vamos a hacer en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 20, del versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Perdón, hermana, ¿qué cita dijo? Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 15, hermano. Ok. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer alternadamente. Yo voy a leer un versículo y ustedes así continuamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, Diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están a Sesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron para pedir socorro a Jehová.
Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, no es tu Dios en los cielos, dominio sobre todos los reinos. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? y ellos Si ellos han habitado en ella, y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ahora pues, así los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste traspasar Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, danos sus gracias, porque nosotros no hay fuerza contra la tan grande multitud que viene contra nosotros. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. y estaba hijo de Benaía, hijo de Peir, hijo de Matanías, el hijo de Isai, En medio de la reunión. Y dijo, Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Amén. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde que Él sea el que nos bendiga en su palabra. Cada uno de nosotros atendamos su palabra. Señor, gracias te doy, Padre, por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das, Señor, en esta tarde, Señor, estar juntos, un culto, Señor, de alabanza y de gratitud a ti. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche sentimos tu presencia, sentimos tu amor, sentimos tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos hemos conectado con esa necesidad espiritual. Las conoces todas, Señor. Y en esta tarde bendice nuestras vidas, llénalas de tu amor, llénalas de tu gracia a través de tu palabra. Amén. Familia, Padre. Te lo pido y agradezco. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde estamos viendo una historia muy hermosa, hermanos. Recuerden que la palabra del Señor siempre nos enseña, ¿verdad? Todas las historias que escuchamos en la Biblia, pues son para nuestra enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Y una de estas historias, hermanos, es una historia muy hermosa, porque vemos a un hombre, hermanos, que buscó a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Que a Dios. antes de todas las cosas, antes de cualquier otra cosa, buscó a Dios. Y Amén. este rey, hermanos, el rey Josafat, pues era hijo de un hombre que también amó a Dios. Un hombre que amó mucho a Dios, que fue su papá. Amén. Y a veces, hermanos, los ejemplos son los que trascienden. Amén. Amén.
papá, el rey Asa, que también fue su papá, fue un hombre bueno, fue un rey bueno, porque recuerden que el pueblo de Israel tuvo reyes buenos y tuvo reyes malos. Y el rey Asa fue considerado como un rey bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque él buscó a Dios. Amén. Buscó a Dios. Entonces, su hijo, hermanos, también trajo esta escuela, el rey Josafat. Y vemos aquí, hermanos, cómo la enseñanza nos habla, ¿verdad? De este rey que buscó a Dios de una manera muy, muy especial. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que en medio de los problemas y problemas abrumadores, hermanos, porque pues ahora ya no estamos viendo problemas pequeños, estamos viendo problemas abrumadores, y a veces podemos decir que qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios, el rey Josafat, hermanos, se le presentó este problema. ¿Y saben cuál era el problema que tenía el rey? Bueno, que contra el ejército del rey Josafat venían 3 ejércitos más, no solamente uno, sino venían 3 ejércitos. Y esos ejércitos eran poderosos, hermanos. Que era el ejército de Moab y el ejército de Amón. Y eran ejércitos poderosos y aún a un ejército más, ¿verdad? De los moabitas también, que venían a pelear contra el rey Josafat. Ellos vivían tranquilamente, un día el rey se paró, ¿verdad? Una mañana se paró en su reinado y tranquilamente, hermanos, él estando ahí, le llegó esa noticia, ¿sí? Y le dijeron, ¿sabes qué? Rey, pues la tranquilidad se terminó. ¿Por qué? Porque venían 3 ejércitos en contra del rey Josafat. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, que el rey no solamente venció a ese ejército, sino que él, hermanos, salió victorioso. Amén. Nos enseña la palabra de Dios cómo podemos ganar estas batallas como ahora las estamos viendo. Tenemos muchas batallas. Pero el Señor nos enseña cómo el rey Josafat ganó esta batalla. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Primero que nada, hermanos, el rey tuvo que darse cuenta que sus enemigos no eran fácil, que no iba a ganar tan fácilmente esta batalla. Y nosotros, hermanos, también tenemos que aprender a identificar a nuestros enemigos. Amén. En las batallas de la vida, tenemos que identificar cuáles son nuestros enemigos. A veces pensamos que los enemigos son los de nuestra propia carne, a veces pensamos que son nuestra familia, a veces pensamos que los mismos hermanos de la iglesia son nuestros enemigos, o muchas veces pensamos que nuestros compañeros laborales, los que están ahí en el trabajo, o pensamos que aquellas personas que nos atacan cotidianamente, como nuestros vecinos, y no sé cuánta gente podría estar alrededor de nosotros, hermanos, y pudiéramos considerarlos enemigos. Pero yo en esta tarde quiero decirles, hermanos, que esos no son nuestros enemigos. Amén. Esos no son nuestros enemigos. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha, hermanos, contra carne y sangre. Es decir, no tenemos lucha con otro humano. No. Nuestra lucha es aún más allá, hermanos. Nuestros enemigos es aún más allá. Y ustedes saben muy bien quién es el enemigo de nuestras almas. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que desde el principio ha mentido, hermanos? Ha mentido desde el principio. ¿Por qué? Porque él dice, hermano, él viene y ofrece, él viene y da. Y decía una ocasión un siervo de Dios, él nos da, hermanos, y después él nos acusa. Amén. Él dice, bueno, pues le voy a decir cuál es su debilidad de mi hermano, cuál es su debilidad de esa persona. Y entonces el enemigo, hermanos, viene y nos presenta toda nuestra debilidad y después nos acusa. Después nos dice, no, fíjate que al hermano. Y entonces, hermanos, tenemos que aprender a conocer a nuestros enemigos. El rey Josafat aprendió a conocer sus enemigos. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice que el rey Josafat se dio cuenta que él no iba a poder. Amén. Que él no iba a poder. Era un rey que tenía, hermanos, mucho ejército a su cargo. Mucho ejército estaba a su cargo. Pero en el versículo 12, el rey Josafat dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza. Amén. Contra tan grande multitud
que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volveremos nuestros ojos. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que identificar a nuestros enemigos y darnos cuenta que llega el momento que nosotros no tenemos la fuerza. Amén. No tenemos la fuerza y no sabemos qué hacer, como este coronavirus, hermanos. Este coronavirus, no tenemos la fuerza, hermanos. Y nuestros enfermitos están allá solitos están en unos hospitales y solamente por vía telefónica. Estoy muy contenta porque le doy muchas gracias a Dios, porque estuve orando por mi tía Mari, pero le doy gracias a Dios por todo el matutino de nuestra iglesia Zona Centro, porque ellos me ayudaron desde el momento que mi tía empezó enfermita. Le doy gracias a Dios a todos mis hermanos que se han parado a las 5:30 de la mañana y todos ellos me han estado ayudando por mi tía en oración. Y hoy ya hay una respuesta, le doy gracias a Dios porque no sabía yo nada más sabía la gravedad de mi tía, que estaba muy grave. Pero gracias a Dios, hermanos, le doy por esta respuesta. Me llena de gozo, me llena de alegría, porque sabemos la respuesta de Dios. Dice que el rey Josafat, hermanos, el rey Josafat no tenía la fuerza contra esa grande multitud, como nos pasa ahora a nosotros, hermanos. No tenemos la fuerza. Pero dice que también dice la Biblia que no sabía qué hacer. Pero dice la Biblia, y a ti volveremos nuestros ojos. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y entonces, hermanos, llega un momento que viene a atacarnos el miedo. Viene de momento y llega el miedo a nuestras vidas, hermanos. Y entonces empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir temor. Y empezamos a ver, hermanos, que los problemas son muy grandes y que nosotros no podemos contra ese problema. Pero, hermanos, el miedo a veces es bueno. El miedo a veces es bueno. ¿Por qué? Porque el miedo nos lleva a Dios. Amén. Nos lleva en una humillación hacia Dios. Y nada más que tenemos que ver, hermanos, que el miedo no nos venza, sino que nosotros venzamos el miedo. ¿Cómo lo vamos a vencer? A través del ánimo, hermanos, a través de la actitud, a través del anhelo, a través de seguir adelante. Amén. Y el rey Josafat, hermanos, también tuvo miedo. Dice la palabra del Señor que también él tuvo miedo. Y entonces, hermanos, en su miedo, dice la palabra de Dios que fue y buscó a Dios. Amén. Fue y buscó a Dios. Y dice entonces la palabra del Señor en el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Amén, gloria a Dios. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fíjense, hermanos, qué hermoso. Amén. Nosotros sabemos que tenemos los medios de gracia que Dios nos ha dado y son unos medios de gracia hermosos, hermanos. El primer medio de gracia que tenemos, hermanos, que de verdad, gracias a Dios porque podemos orar. Amén. Porque muchas personas no lo pueden hacer, hermanos. No lo pueden hacer. A veces les es bien difícil. A veces le decimos a la persona, ¿usted quiere aceptar a Jesús? ¿Usted quiere tener un contacto con Dios? ¿Usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Y hermanos, es tanto el pecado y tanto la maldad que hay personas que no pueden ni pronunciar el nombre de Jesús por las cadenas del enemigo. Pero hermanos, nosotros hemos recibido el medio de gracia y este medio de gracia nos ha fortalecido. Y el rey Josafat, hermanos, el rey Josafat tomó este medio de gracia. Y dice la Biblia, hermanos, que entonces él, ¿qué hizo? Consultó a Jehová. ¿Cuántos hemos consultado a Jehová, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos consultado a Jehová antes que a los médicos? ¿Cuántos hemos consultado a Jehová antes que un abogado? ¿Cuántas veces hemos consultado a Jehová, hermanos, antes que cualquier otra persona? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo creo que muchas veces hemos consultado a Jehová. Y hermanos, hemos visto la respuesta poderosa de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque al consultar a Jehová, nosotros nos humillamos delante de su presencia. Pero dice la palabra del Señor que no solamente consultó a Jehová en oración,
sino que fue más allá el rey Josafat. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Era un decreto, hermanos, no era si querían ayunar, sino dijo, todos vamos a ayunar porque viene un ejército poderoso en contra de nosotros. Y tenemos que ayunar, tenemos que orar, porque Dios, solamente así Dios nos va a ayudar. Y entonces, Bendito hermanos, Dios. dice la palabra del Señor, que el pueblo de Judá, ¿verdad? Ayunó delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, somos insuficientes. Amén. Somos insuficientes. Reconocemos delante de la presencia de Dios que no somos suficientes. Que no tenemos todas las armas y todas las fuerzas, hermano. Sabemos que nosotros no podemos hacer nada. A mí, en lo personal, me ha entristecido mucho ver a veces cómo hay personas que buscan y buscan y no encuentran, hermanos. Vemos cómo buscan un problema social, como es el alcoholismo, como es las drogas, y hermanos se van a lugares a donde los golpean porque los golpean, los forzan a hacer trabajos que ellos no quieren hacer. Y hermanos, y allá por esa cadena del alcohol, esa ansiedad del alcohol, los golpean, hermanos, y los maltratan. Y hermanos, si no vemos ninguna fruto de ahí. Pero qué hermoso es cuando un pecador voltea el rostro a Dios y solamente con una mirada de fe, hermanos, es libre de todas sus cadenas y encuentra la libertad en Cristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, nosotros no somos suficientes. Nos declaramos insuficientes, hermanos. Bendito Dios. Pero dice la palabra del Señor que no es con espada, hermanos, no es con ejército, no es con dinero, no es con palancas, no, es con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Con esa sangre preciosa de Jesús, hermanos, nosotros somos Bendito Dios. victoriosos. Amén. Y entonces, Amén. hermanos, el rey Josafat vio la victoria en Cristo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que sus ojos voltearon a ver a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que cuando los ojos de los hombres voltean a ver a Dios, entonces, hermanos, Dios es misericordioso. Amén. Amén. Dios es misericordioso y ve, hermano, la necesidad. Usted puede decirme en esta tarde, hermana, muchas veces me he sentido solo. O muchas veces, hermana, no encuentro la solución, no sé qué hacer. O hermana, yo muchas veces he tenido que llorar solo. Pero quiero decirle en esta tarde, hermanos, que usted no ha estado solo. El Señor Gloria a ha Dios. estado ahí a su Bendito lado. Dios. Porque usted ha vuelto los ojos hacia Dios. Y Dios Amén. ve la condición del hombre. Y en ese momento, hermanos, la gracia de Dios desciende en el corazón y la vida del hombre. Y Bendito pudieron- Dios. Amén. ¿Cuántos testimonios, hermanos, hemos recibido de la bendición de Dios cuando llega a nuestras vidas? Amén. Y en ese Gloria a momento, Dios. hermanos, hemos sido bendecidos por Dios. ¿Por qué? Amén. Porque no es con la fuerza humana, pero sí es con el poder de Dios. Dice la palabra del Señor en San Juan 14:26. Vamos a leer la Biblia. Gracias a Dios por este medio de gracia que es la Biblia, hermanos. Gracias a Dios por la Biblia. Y San Juan 14:26 nos dice de una manera muy, muy hermosa la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo, ¿verdad? Lo que yo os he dicho. Y las palabras del Señor, hermanos, son en nuestra vida. ¿Cómo son las palabras del Señor en nuestras vidas? Nos dan poder, hermanos. Y la palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos recuerda. Amén. Nos Bendito recuerda Dios. en el momento propicio, hermanos. En el momento propicio, en el momento de la necesidad. En ese momento, el Señor nos recuerda su palabra. Y en ese momento, Gloria a Dios. hermanos, somos fortalecidos. En ese momento sentimos la bendición de Dios. En ese momento Amén. sentimos la confianza en Dios. En ese momento sentimos que Él está con nosotros y que Él nos va a ayudar
en ese problema, en esa necesidad, en esa enfermedad, en esa angustia. Hermanos, ahí va a estar el Señor con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor dice que la batalla que nosotros tenemos ahorita, como es el coronavirus, no es de nosotros, hermanos. No es de nosotros, sino es del Señor. Amén. Bendito Dios. Y así lo debemos de tomar, hermanos. No es de nosotros, es del Señor. Y yo Amén. le agradezco muchísimo a Dios porque Él está con nosotros. Y vamos Gloria a a leer Dios. de Crónicas 20:15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y dijo, oíd, ¿verdad? Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Bendito Dios. Amén. Amén. Cuando aprendemos, hermanos, a depender de Dios, empezamos a caminar con Dios. Desde el Amén. momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, empieza un camino, hermanos. Y ese camino nos ha traído mucho gozo. Amén. Amén. Algunos Amén. hermanos tenemos ya muchos años en este camino. ¿Y qué creen, hermanos? Nos sentimos con nuevas fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Nos sentimos con nuevas fuerzas. En el matutino de la mañana, cómo me edifica escuchar a una sierva de Dios, hermanos, que cuando yo era niña me enseñó a orar. En una ocasión me dijo, a ver, ven, hija. Estaba yo de 7 años de edad, 8 años de edad, por lo mucho. Y la hermana nos llevaba en una camionetita viejita, hermanos, a Teloloapa, nos llevaba a varias partes de Guerrero. Y yo no sé por qué la hermana nos llevaba a tantos niños en su camioneta. No sé de qué manera les seríamos útiles. Pero la hermana llenaba su camioneta y llevaba muchos niños allá a las partes de Guerrero, hermanos. Y cómo me daba de gozo que llegábamos allá y nos decía, a orar. Y yo pues era bien juguetona, hermanos. Y aparte de juguetona, traviesa. Entonces yo me le perdía a la hermana. Empezaba a buscar yo mangos o buscaba yo frutas por allá en las reuniones. Y de repente me encontraba a la hermana y me decía, ven para acá, niñita. Y ya iba yo, hermanos, y me decía, a orar. Y yo una vez le dije, yo no voy a orar porque yo no sé orar. Y me dijo, ven, te voy a enseñar a orar. Y la hermana se puso al lado de mí, hermanos. Y ahorita en los matutinos me da tanto gozo escuchar su voz de mi hermana Maru, escucharla, hermanos, con nuevas fuerzas. La hermana ya es grande y tiene muchos años en el Evangelio. Sin embargo, Gloria a Dios. Gloria a Dios. escucho sus oraciones con fortaleza. El Señor nos dio un camino, hermanos. Nos dio un camino desde hace algunos años. Algunos empiezan en este camino. Algunos están llegando. Algunos se están partiendo. Se están yendo ya con el Señor. Pero el Señor nos da nuevas fuerzas en este camino. Amén. Y entonces, hermanos, cuando empezamos este camino, nos damos cuenta, hermanos, que todos los días tenemos una batalla. Todos los días tenemos una guerra. Pero dice la palabra del Señor que antes en todas estas cosas, en todas las cosas que pasan, somos más que vencedores. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que nos amó? ¿Quién es el que nos salvó? ¿Quién es el que nos Gloria a Dios. en la cruz del Calvario? ¿Quién es, hermano? Nuestro Señor Jesús. Bendito Dios, Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, el rey Josafat oró a Dios. Y en la oración Dios levantó ahí, hermanos, el mensaje, como a veces sucede en nuestras oraciones. Dios levanta mensajes de niños, de jóvenes, de secundarios, de damas, de varones. Dios levanta mensajes, hermanos, y esos mensajes son verdaderos. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios habló por medio de este varón, hermanos. Y este varón en la palabra del Señor en 20:14 de segunda de Crónicas dice, y estaba allí
Jaciel, amén, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaí, sobre el cual vino, hermanos, el Espíritu de Jehová, amén, en medio de la reunión. Y entonces dijo este joven, ¿verdad? Este varón dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así, amén. Y entonces vino, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, amén. Amén. Él nos sostiene, hermanos. Él nos sostiene. Él está con nosotros. No entendemos a veces las cosas, no las entendemos, no las comprendemos. Y entonces, hermanos, a veces nosotros pensamos que los caminos de nosotros, nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Y a veces no es así. A veces tenemos que ser humildes delante de la presencia de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Y entonces, Amén. hermanos, permitimos a Dios que Dios empiece a hablar a nuestras vidas. ¿Y cómo le vamos a permitir a Dios que hable a nuestras vidas, hermanos? Callándonos nosotros. ¿Y cómo nos vamos a callar? Jehová peleará por vosotros, hermanos. Y vosotros estaréis, ¿qué? Quietos. Estaréis tranquilos. Amén. Estaréis esperando la esperanza de Dios. Estaréis confiando. Y dice el Salmo 46:10, la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo dice la palabra de Dios, hermano? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Amén. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Alabado sea el Señor. Amén. Pero también nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el libro de San Juan, en su capítulo 14, versículo 27, nos dice la palabra del Señor así. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en el versículo 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Amén. Bendito sea. Amén. Y entonces, hermanos, en la quietud es donde viene el Señor. ¿Y qué significa quietud? Es libre al ruido, hermanos. Amén. Es tranquilidad. Significa que en la tormenta y en la turbulencia, hermanos, debemos estar tranquilos. Amén. Gloria Amén. a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos azotan unas tempestades tremendas. Y esas tempestades, hermanos, ¿saben lo que quiere hacer el enemigo cuando viene esa tempestad? Que vacile nuestra fe. Que nuestra fe, hermanos, retroceda. Que nuestra fe empiece a menguar. Y empezamos a decir, hermanos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan a mí las cosas? ¿O por qué está pasando todo esto? No, hermanos, sino tenemos que seguir adelante con fe y con confianza en el Señor. Como lo hizo el rey Josafat. Él escuchó el mensaje de Dios. Y nosotros también en esta tarde debemos de escuchar el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios para nuestras vidas es esta, hermano. Esta guerra no es de nosotros, es de Dios. Amén. Y ahí Amén. está puesta nuestra esperanza. Gloria a Ahí Dios. está puesta, hermanos, toda nuestra fortaleza. Y nada está puesto en Bendito Dios. está en el Señor. Amén. En el Amén. Señor está. Me decía, hermanos, una amiguita mía que por años ha sido una amiguita mía. Y muchas veces le hablé del Evangelio. Muchas veces, hermanos, me senté con ella y le hablé del Señor. Y un día me dijo, ¿sabes qué, Magda? Mientras tú no aceptes a la Virgen María, mientras tú no aceptes a la idolatría, a mis santos que yo adoro,
yo no quiero saber nada de tu religión. No quiero saber nada. Y hermanos, hace 2 meses me habló por teléfono y me dijo, tengo coronavirus. Y me dijo, mi hermana tiene coronavirus y mis sobrinos tienen coronavirus. Y entonces, hermanos, cuando ella me dijo esto y me dijo, Magda, no tengo seguro social. Magda, no tengo esto, no tengo lo otro, ¿no? Y me empezó a decir ella. Y entonces yo le dije, no tienes seguro social. No tienes, y me dijo, no sé cómo le voy a hacer, es un problema. Yo estoy preocupada que me vaya a grabar y no voy a tener esto y no voy a tener lo otro. Y entonces, hermanos, yo le di el mensaje de Jesucristo. Le di el mensaje. Bendito Dios. Le dije, mucho tiempo yo te he hablado del Señor y yo quiero que hoy tú aceptes a Jesús como tu Salvador. Y hermano, aceptó al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es más hermoso? Lo que es más hermoso. Quiero decirles que ella tiene aproximadamente una semana que el Señor ha sanado a ella, a su hermana y a su sobrino. Bendito Dios, aleluya. Tenemos Me daba esa noticia y me decía, tú me dijiste un día, porque yo oré, hermanos, yo estuve orando, ahí estuve, por teléfono, estuve llevando un seguimiento. Y un día me dijo, una vez yo escuché en tu oración que tú dijiste algo que me llamó, me impactó. Y le dije, ¿cuál? ¿Qué dije? Y me dijo, tú dijiste que la fortaleza no era mía, sino Dios me iba a fortalecer. Y eso es lo que he sentido. Y hermanos, esta batalla es del Señor. Amén. Ha habido Amén. Amén. en los hogares, hermanos. Ha habido muchos conflictos en las familias. Ahorita está habiendo un problema social de conflictos. De que tú no te pones el cubrebocas, tú no te cuidas, tú no vienes, tú no vas, tú eres el que lo trajiste, tú contagiaste, tú me pusiste, tú lo trajiste, tú llevaste. Y hermanos, ha habido un conflicto tremendo en la familia. Es que tú no te quitaste los zapatos, tú no te lavaste las manos, tú te juntas con personas así que a lo mejor tienen el virus y tú esto y tú lo otro. Y ha habido un conflicto. Pero quiero decirles, hermanos, que nosotros no tenemos por qué generar esto, porque la guerra es del Señor. Y nosotros tenemos que ser quietos, tolerantes, templados, tranquilos. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y hermanos, y ahí está la fortaleza, ahí está la vida. Vamos a quedarnos quietos. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Como lo escuchó el rey Josafat. Amén. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, que nosotros tendríamos mucha aflicción y lo estamos viviendo. En el mundo tendría esa aflicción y lo estamos viviendo, hermanos. Pero confiar que he vencido al mundo. Bendito Dios, aleluya. Y entonces vemos la respuesta de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar como este rey escuchó. Y hermanos, dice la palabra del Señor, que ellos alcanzaron la victoria. El rey, ¿verdad? Fue, hermanos, con su ejército. Fue hasta aquel monte. Él veía del otro monte cómo venían los ejércitos. Fuertes, poderosos. El rey fue a la batalla, hermanos. Fue a la batalla. Pero dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo, antes de la batalla, pones a tus soldados, pones a tu ejército, y después me vas a poner a tus cantores, a los que alaban, a los que oran, a los que cantan a Jehová. Y ellos van a cantar a Dios. Y en medio de la guerra, van a cantar a Dios y van a orar. Y hermanos, recibieron la victoria. Gloria a El Dios. pueblo de Israel, hermanos, recibió la victoria. El pueblo de Judá recibió la victoria. Porque en ese momento, hermanos, el Señor confundió al otro ejército y se mataron unos a otros. Y dice la Biblia que no quedó ni uno vivo. Ni uno vivo, hermanos. El pueblo de Judá salió victorioso para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarnos de congregar? ¿Vamos a dejarnos de estar? No, hermanos, vamos a estar activos. El ejército está atrás, pero el ejército de Dios está adelante. Y el ejército Gloria a Dios. es el que va a cantar, el que va a orar, el que va a levantar sus brazos, el que va a clamar, el que va a recibir mensaje de Dios. Y entonces, hermanos, veremos la victoria. Amén. Veremos Amén. la gracia de Dios. Veremos su fortaleza en nuestras vidas. Y entonces seremos, hermanos, un pueblo de Dios victorioso.
Gracias a Dios. Gracias a Dios doy a Dios por nuestros pastores. Amén. En una ocasión yo les dije, hermano, Bendito Dios. pastores, la mayoría de nuestros pastores ya son grandes, son vulnerables a la enfermedad, pero le doy gracias a Dios porque nuestros pastores están doblando rodilla, hermanos, y nosotros, los demás, yo no estoy tan joven tampoco, no me considero tan joven tampoco, pero todavía quiero levantar brazos, hermanos, y entonces Amén. tenemos que levantar los brazos. ¿De quiénes? De nuestros pastores, de nuestros líderes, de todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Activándonos en Dios, estando en esta lucha, Bendito Dios. alabando, cantando, orando a Dios, Gloria a Dios. al frente de la batalla, al frente de la oración, al frente de la oración, al frente del ayuno, al frente de la alabanza a Dios. Amén. Y entonces, Amén. como el rey Josafat, seremos vencedores, porque Gloria a Dios Dios. está con nosotros. En esta tarde, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, porque ustedes son varones esforzados, son varones que Dios ama. Amén. Mujeres que Dios ama, porque Él está con nosotros. Y vamos a pedirle a Dios en esta tarde nuevas fuerzas. Si usted ya se cansó, agarre nuevas fuerzas, hermanos. No lo va a agarrar en su trabajo. Lamentablemente. No lo va a agarrar, hermanos, en sus teorías propias. Lo va a agarrar en el poder del Espíritu Santo. Y en esta tarde le vamos a pedir al Señor que nos llene de su gracia, que su Espíritu nos llene de su poder y que nos dé, hermanos, una unción fresca de su presencia. Amén, Y que amén. Dios nos llene de su amor y de su gracia, hermanos. Y que seamos llamados de avanzar y seamos llenados de su poder, seamos llenados de su gracia. Y como este rey Josafat, consultemos a Jehová. Oh Señor, en esta tarde, tú estás con nosotros. Poderoso Israel. Oh Dios Tú estás eterno, aquí, Padre de la Señor, tú gloria. estás aquí, tú Alabado estás eres, aquí. alabado Podemos sentir seas, tu bendito presencia. Salvador. Bendice tu Podemos pueblo, sentir amado. tu gracia, podemos sentir tu misericordia, Señor. De la base. Bendice en esta tarde la iglesia que ha sido lavada y comprada con tu sangre. Esa Ya no iglesia, tenemos propias. gracias, Señor, que tú nos has dado, Señor, esa iglesia. Padre Santo. En esta tarde, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, danos una unción preciosa de tu presencia. Que tu Espíritu Santo vivifique nuestros corazones, que seamos inundados de tu gracia, que seamos inundados de tu amor, que tengamos, Señor, la valentía de levantar brazos, Señor, de levantar brazos, Padre amoroso, a través del ayuno, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de la lectura de la Biblia. Podamos salir victoriosos delante de tu presencia. La fe de nosotros, de cada También uno. bendice a los jóvenes, bendice a los secundarios, bendice a los intermedios, bendícelos, llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor, Señor. En este momento. Bendice a tu iglesia, bendice a las damas, Señor, bendice a mis hermanos varones. Llénanos en esta hora, Señor. Danos una unción fresca de tu Espíritu Santo de poder. El rey Josafat consultó a Jehová. El rey Josafat puso los ojos en ti, Señor. Y así en esta tarde nosotros también, Señor, ponemos los ojos en ti. Las batallas no se ganan, Señor, con herramientas, Señor, humanas. Las batallas no se ganan, Señor, con nuestras formas de pensar, con nuestros intelectos. No, las batallas se ganan, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. La llenura, la gracia, Señor, en nuestros corazones. Fortalece, levanta los brazos de tu iglesia, llénala, llénala de tu amor y de tu gracia. Y en esta tarde bendice nuestra iglesia, bendice nuestra iglesia, bendice la iglesia de Nuevo Pacto, bendícenos,
Bendice a mis hermanos, Señor, llénalos de tu presencia, llénalos de tu gracia, de tu amor, Señor, que nuestras vidas sean vivificadas, que nuestras vidas sean llenas, que nuestras vidas sean saturadas. Satúranos, Señor, con tu espíritu. Satúranos de tu gracia y déjanos sentir el fuego de tu amor, el fuego de tu gracia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Señor, bendice, bendice cada hogar, cada familia, Señor. En esta hora, Señor, sé propicio. Gracias, Señor, por tu presencia gloriosa. Gracias, Señor. Como lluvias caerán, como ríos correrán, como el agua subirá a la gloria de Jehová. Bendito seas para siempre, Señor. Y el Espíritu de Dios descenderá en nuestro corazón, descenderá en nuestra vida, Señor. Llenará nuestra vida de tu presencia maravillosa. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, maravilloso Señor. Llena la vida de tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de tu pueblo. Bendícelo, bendícelo, Señor. Bendice, bendice a tu pueblo, Señor. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu gracia. Gracias, Señor, por los medios electrónicos, porque a través de ellos podemos, Señor, compartir tu palabra gloriosa, Señor, maravilloso, y poder, Señor. Gracias por tu palabra. Gloria a Dios. Hermanos, con Moisés, tráete la guitarra, Moisés. Vamos a cantar este canto precioso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar este canto, hermanos. Algo está cayendo aquí, amén. Que usted sea bendecido por el Señor siempre, hermanos. Que siempre esté un depósito de la presencia de Dios en nuestras vidas, amén. Vamos a cantar este canto, alabado sea el Señor. Y así voy a dejar el lugar al siervo de Dios. Gloria a Dios. Algo está cayendo aquí sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, que sean fortalecidos por el Señor. Dejamos este lugar al siervo de Dios y los hermanos santos. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestra hermana Magda? Bendiga. Que Dios le bendiga y le siga usando con poder. Dios le bendiga a toda su familia. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Pues Dios ha hablado a nuestras vidas, hermanos. Gloria al Señor. Le damos la gloria a Dios porque Dios está con nosotros, hermanos. Una vez más nos confirma el Señor. Gloria a Dios.
nosotros, hermanos, que la batalla no es nuestra, hermanos. Dios está con nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Amén, gloria a Dios. Está con nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, yo creo que Dios ha hablado en nuestras vidas, así que, hermanos, el día de mañana, recuerden qué actividad tenemos mañana, hermanos. La guardia de oración. Oración, hermanos. La guardia de oración, hermanos. Debemos de redoblar los esfuerzos, hermanos. Amén. Escuchamos claramente el mensaje, hermanos. Cómo lo da. Estaba en la línea de soldados, pero, hermanos, ¿quién iba adelante, hermanos? Los que oraban, los que ayunaban, hermanos, los que estaban peleando la batalla espiritual. Porque, hermano, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de maldad, hermanos. Así es que esforzamos, hermanos, mañana para estar en la guardia de oración. El día de mañana, hermanos, les voy a mandar el mensaje, el orden de los que nos toca orar, hermanos, y el motivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A qué horas va a iniciar, pastor, la guardia? De 7 a 8, hermanos. De 7 a 8 de la noche. La guardia de 7 a 8 de la noche, hermanos. Amén. O sea, empezaría a las 7. A las 7 empieza. Vamos a esforzarnos, hermanos, para ser puntualitos. Amén, gloria a Dios. Para que si alguien por alguna razón, pues no llega, no puede entrar a las 7, pero se suma ahí, para que también lo consideremos, hermanos, para que la bendición sea para todos, hermanos. Amén, gloria al Señor. Dios está con nosotros. Que estemos todos unánimes, hermanos, en un mismo espíritu. Amén. Amén. Invitamos también a nuestros hermanos de Nuevo Pacto, hermanos, gloria al Señor. Y unidos juntemos, hermanos, nuestras fuerzas en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Salmo 23, hermanos, busquen Salmo 23. Y así, hermanos, vamos a leerlo creyendo en estas promesas. Amén, gloria a Dios. Amén, Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados en tu agua de reposo, para mi alma. Aunque ande en valles de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me cuidarán. Aderezas mesa delante de mí, presencia de mis amigos. Unges mi cabeza con aceite, todo por estar rebosando. Ciertamente, el día de la misericordia seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un saludo a todos nuestros hermanos de Iglesia Nuevo Pacto, a nuestros hermanos de verdadera. Y nos vemos mañana con entusiasmo, hermanos, con gozo, con alegría, sí, con esfuerzo, hermanos, y valentía. El día de mañana estaremos en la línea de gloria, hermanos, orando, clamando al Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Les bendiga. Dios les bendiga. Adiós. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Mi hermano Arturo, Dios le bendiga. Mi hermana Guille, Dios le bendiga. Hermano Andrés, hermano Armando. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga. Todos, hermanos. Fuerte abrazo. Yo no sé de dónde llegó el olorcito a tamales y a chocolate, pero ahorita investigamos. Dice la hermana, ¿cómo llegó hasta allá? No. Gloria a Dios. Y vamos a tener que hacer una veladita y terminarla con tamales y champurrado. Dios. Dios les bendiga, hermanos santos. Amén, Dios les bendiga. Ahí vamos por los tamales. Traen el champurrado.